primera Festa de la Creativitat en la Fiesta Mayor de Ostafrancs y esperemos que todos disfrutéis mucho de los talleres creativos que tienen preparados para vosotros comunitarios, porque es una cosa, un evento organizado totalmente por ellas, gestionado por ellas, han pedido ellas el permiso al ayuntamiento, han redactado el proyecto y han propuesto los talleres que van a ofrecer. Lo han coordinado todo ellas, por supuesto, sí. Es importante para el grupo y para también que las personas de la comunidad puedan conocer el proyecto. Y vengo a la fiesta de Incuba de la creatividad a hacer una animación teatral. Sí. Pues como la próxima semana es la feria de la Granada, he traído varias granadas y entonces voy a decir poesías sobre la Granada y canciones sobre la Granada, para niños y para adultos. Soy Celidet, pertenecemos al grupo de Incuba Barcelona, de mujeres emprendedoras, y estamos presentando ahora un taller de pintura. Muchas gracias. Bueno, vaya. Hola, soy Usha, con colaboración con Incuba y haciendo un taller de pintura que es pintura especial por tela, para pintar tela, vestido, puede lavar, puede pintar y ya está, es como un estampado. Mi nombre es Laura López Creus y yo enseño a hacer macramé. Macramé es este punto. Yo enseñaré pues a hacer o bien el macramé tradicional o bien el modo de serpiente. Y esto es lo que haremos hoy. Enseñaré a los que quieran aprender, yo les enseño. Llevo alguna muestra y ya está. Soy Raquel Cano, estoy ayudando a Nancy con la preparación de su mesa. Mi espacio es este, donde trabajaré con Mer y vamos a hacer música y danza creativa. La música es en directo, a través de la danza, la creatividad y la expresión de uno mismo a través del movimiento. Y vamos a hacer un taller muy bonito en torno a la música y la danza, en la calle, de manera comunitaria y creativa, en honor a la fiesta de la creatividad. Soy Mercedes Aizpurúa, soy músico, toco el piano y el acordeón y para ello tocaré unas canciones con el acordeón y propondré una serie de trabajos o ejercicios para trabajar la creatividad y para ver el papel que juega la música o puede jugar en lo cotidiano. Y bueno, trabajarán, digamos, los diferentes ambientes que puede crear la música, como la música no necesariamente uno tiene que ser profesional ni en el baile ni en el instrumento, que en este caso no tengo materiales como aparte de nuestro cuerpo físico, para poder acompañar una música y esto es lo que van a hacer. No saps? Potser aquí. I aquí creatius que tallen, veus? No ho saps? Doncs mira, aquí hi ha un taller on t'expliquen diferents tallers, on t'expliquen la relació entre creativitat i això de les maquinins. Què és? El cervell. Molt bé. Doncs la relació entre el cervell i la creativitat, que hi ha una part dreta i una part esquerra, i la dreta fa unes coses i l'esquerra hi ha una altra. Què passa? Que això em puixo i el proem jo, que pots fer una com aquesta? Aquestes tallons. A veure, si els pares les va bé. Mi área es la parte de la educación, cerebro y creatividad. Entonces pues ya ven los colores que van a resaltar nuestra serie de actividades que trabajaremos ahorita.
cerebro y creatividad. Estamos intentando, dentro de las jornadas científicas de ciencia ciudadana, llegar a las personas con un lenguaje científico fácil. Entonces hoy trabajaremos la parte del desarrollo evolutivo del cerebro y lo que tiene que ver con nuestra creatividad. Soc Romina i estem aquí acabant de preparar els materials que necessitem per la gincana. Esperem que vinguin molts nens i joves i grans a passar a Cuba. Volíem aportar un retorn a la comunitat de creativitat que nosaltres hem rebut i avui hem preparat aquest dia tan fantàstic ple d'activitats. Paula, estamos preparando una gincana para niños y adolescentes, para quien quiera también, con diferentes pruebas, con materiales de casa, que cada uno, si un día quiere jugar, se los puede armar y hacerlo en casa tranquilamente. Así que esperamos gente. Soy periodista y participo en el proyecto de Donas en Cuba Barcelona. Más que nada porque he intentado hacer promoción de este evento, que es el proyecto comunitario del Día de la Creatividad dentro de la fiesta de Stone France. Estoy ayudando todo lo que puedo.